recuerdan bien cuando en Sonic, perdón, en Shadow Generation, cuando al inicio aparece el enemigo de Shadow en su propio juego y le dice que iba a controlar su cuerpo, o sea, iba a dominar el mundo, pero para ello tenía que poseer al cuerpo de Shadow porque había como perdido su propio espíritu, cuerpo, y por ende para hacerlo apto para el nuevo mundo, por así decirlo, tenía que adaptarse al cuerpo de Shadow y por ende Shadow obtuvo, gracias a tener la sangre de Doom, mejoró no solo sus habilidades, sino que también obtuvo unas nuevas. Pues, ¿qué pensarían si yo les dijera qué hubiera pasado, mejor dicho, qué hubiera pasado si eso si hubiera sucedido o no? Porque uno se quedó, supongo que además de mí alguien más se quedó con esa duda. Pero bien, vamos a resolver eso. En primer lugar, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido? O sea, si al final del juego Shadow, en vez de derrotar a David Doom, no lo hubiera vencido y en cambio este lo hubiera derrotado y aparte se hubiera apoderado de su cuerpo, pues obviamente el juego hubiera acabado, hubiera terminado mal la historia, a los fans no les hubiera gustado. Sería como digamos, una historia alterna de qué hubiera pasado si el jugador pues no hubiera conseguido pues completar la campaña, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado? Pues en el caso de que Shadow hubiera perdido, pues su cuerpo pues sería de Doom y pues no se gobernaría el espacio-tiempo, por así decirlo, porque estaba en un mundo blanco, donde ahí el espacio y tiempo pues está en un orden pues desorientado, que no tiene ningún equilibrio ni nada, como si fuera una cascada, todo bajando y ya está. O sea, todo un caos. Pero ¿qué pasa si hubiera sido al revés? Al revés, pues obviamente Shadow nunca se quedó con esos poderes porque digamos que eran temporadas porque era de Doom quien se los otorgó durante todo el juego. Y bueno, capaz en algún momento los logre recuperar o activarlos por su propia cuenta, ya que él sigue teniendo la sangre de ese villano. Pero, ok, de no ser el caso, es decir, de no haber sido pues absorbido por Doom, por así decirlo, pues obviamente todo seguiría igual. ¿Por qué? Porque, ok, Doom puede volver en algún momento, pero no creo que decidiera a apoderarse otra vez del cuerpo de Shadow para intentar pues conquistar el mundo. No lo creo, porque Shadow ya lo conoce, ya lo venció dos veces y no creo que necesita pues hacer ese tipo de planes otra vez. Pues entonces, si no lo hubiera vencido, pues obviamente se hubiera apoderado del cuerpo de Shadow. Pero ahora que no venció, ¿no? Como lo venció, perdió sus poderes nuevos. am, y nos quedamos con un jefe derrotado. Pero qué cosa más curiosa, ¿no? De que ahora, si lo hubiera poseído, obviamente Sony y sus amigos, durante los eventos de Generation, hubieran sacado un nuevo juego como una continuación o un juego no canónico, donde tendrían que, o bueno, canónico no, dependiendo, pero hubieran tenido que sacar otro juego como una segunda parte para que el jugador pues tuviera que usar al equipo de Sony y los demás para intentar salvar a Shadow de Derby Doom, porque ahora está siendo controlado por otra persona. Y ahí es donde todo hubiera girado, porque ahí Sonic tiene que decidir entre acabar con Shadow, que se volvió un buen aliado suyo y su rival, a tratar de salvarlo de alguna manera, tratar de que Doom salga de su cuerpo. Lo cual no hubiera sido muy complicado porque, bueno, en las películas se ve eso, que a veces se consigue sacar el espíritu del cuerpo de uno o simplemente lo asesina y ya está. Pero es complicado. Es complicado porque nadie, absolutamente nadie, quiere acabar con alguien que uno pues aprecia, por así decirlo. Y Sonic y Shadow, aunque en el fondo, a pesar de que se odian y tienen mucha rivalidad, se respetan y aprecian mucho al otro. Pero eso, simplemente. Si en una Doom ganaba, pues perdíamos el Shadow y habría que hacer un segundo juego de la continuidad de esa parte.
Pero obviamente como no pasó, pues nos quedamos con ver cómo Shadow obtendría esos poderes por su propia cuenta o algunos nuevos poderes y mejores. La verdad es que yo sí, es que yo sí. Porque, claro, todos nos quedamos con eso de que, oye, al final se iba a apoderar su cuerpo. Al final no se apoderó de nada. Para mí que era una simple, una excusa narrativa, por así decirlo, para que el jugador como que se apresurara a completar la historia o que le llenara de certidumbre pensar de que en algún momento Doom realmente se iba a apoderar del cuerpo de Shao. Porque, a ver, en el juego hemos visto como cada vez que Shao se enojaba, porque las cosas empeoraban o porque Don se hacía más fuerte mientras él también mejor, aumentaba su poder. Y obviamente sus arranques de ira pues hacían que tanto él y Don pues aumentaran de nivel. Entonces, claro, todo esto genera como muchas dudas, más de las que ya estoy hablando, genera muchas más dudas de cómo vamos a resolver esto, qué se va a hacer, cómo lo vamos a resolver, ¿entienden? Pero yo creo que si el juego no hubiera tenido pues el elemento de otorgar a un nuevo poder, a pesar de que pues obviamente para la trama era esencial porque estaba Metal Overlord, un villano de un nivel altísimo que casi que casi derrota al equipo de Sonic Hero y a un Super Sonic, pues obviamente sería algo complicado. Y obviamente conociendo como es Shao que nunca deja algo sin acabar, pues obviamente tendría que ingeniárselas para derrotarlo. Entonces, obviamente esos incrementos de poder eran totalmente necesarios para poder pues vencer a esos enemigos. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente creen? Entonces, en conclusión, todo esto de que Doom iba a poder hacer el cuerpo de Shadow por lógica narrativa o porque querían llenar a los espectadores de certidumbre o, o quizás dejar como una especie de algo argumental sin resolver, aunque al final se resolvió, pero dejar como esa certidumbre, esa duda de que qué hubiera pasado si realmente lo hubiera conseguido. Pues obviamente eso capaz abre la puerta a un juego con una realidad con una realidad alternativa donde hubiéramos visto qué hubiera pasado si realmente Doom ganaba y Shadow no. Pero para mí creo que fue simplemente generar que la gente pues se impactara más con el juego, que entendieran mejor al personaje de Shadow, bueno, entenderlo, que se identificaran mucho más con él y ayudarlo a que Doom desapareciera de esa realidad, porque realmente puede volver en otra realidad y hacer de las suyas de nuevo. Pero qué interesante generar todo este tipo de como curiosidades y teorías, ¿eh?